Nuestros pensamientos son la frecuencia que nosotros emitimos. Recuerden que los pensamientos y los pensamientos que vienen consecutivamente a nuestra mente son pensamientos dominantes. Estos pensamientos efectivamente nacen de las creencias que tenemos. Pero los pensamientos dominantes aparecerán involuntariamente cuando nosotros hagamos una actividad para hacernos creer y pensar que eso es como y tener una perspectiva de creer que eso es así. Entonces, tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos de manera consciente. Es justamente que cuando una persona no empieza a tener resultados, ¿qué es lo que pasa? Está cambiando la acción, pero no está cambiando el diálogo que esta persona tiene, los pensamientos que esta persona tiene cuando está accionando. ¿Por qué? Porque el diálogo interno que tiene nacen de las creencias y de los pensamientos dominantes que emergen y no es capaz de tener la fuerza de voluntad, o tal vez ni siquiera es consciente de tener la fuerza de voluntad de cambiar ese diálogo interno. Porque eso es ser. Ser es cambiar tu manera de hablarte. Porque imagínate, tú cuando hablas con una persona y le dices algo bonito, esta persona automáticamente se empezará a sentir alegre, se empezará a sentir feliz, se empezará a creer lo que tú le has dicho. Como por ejemplo, si tú le dices a una chica, estás hermosa, esta chica automáticamente se sentirá mejor. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo un cumplido. Pero si le dices, estás desastrosa, esta chica se sentirá fea. Entonces, lo mismo contigo. Si tú dices, lo voy a lograr cuando estás emprendiendo, ¿tú qué crees dónde va a estar tu vibración? ¿Tú qué crees que es lo que estás creando? Porque muy fuera de esto, entender que lo que tú creas es lo que tú observas, porque la materia se mantiene como energía y no tiene la posibilidad de bajar a la tierra y de convertirse en materia. Digo la tierra porque la tierra es nuestra realidad y el cielo pues son nuestros pensamientos. De bajar a la tierra ese pensamiento que tú tienes y hacerlo realidad. Si es que no existe un observador, es por eso que es muy necesario que tú tengas esa capacidad de poder observar lo que tú quieres que pase. Porque no se trata efectivamente de que tú reacciones a lo que estás viviendo hoy en día. Porque si tú reaccionas a lo que estás viviendo hoy en día, lo tomas como una verdad. Porque tú tienes que vivir en esta realidad. Tienes que actuar en esta realidad como tu versión más elevada. Las personas ven tu yo actual, pero tú te comportas y tú te ves como tu yo de acá a 5 años. Por ejemplo, ¿no? Una persona puede ver un drogadicto, pero lo que ve el drogadicto es una persona que ha decidido el día de hoy cambiar. ¿Es por qué? Porque nosotros no tenemos que vivir en el presente y validarnos con lo que pasa en el presente, porque el presente es un regalo para que tú puedas crear tu futuro, porque el presente es un obsequio para poder sembrar un nuevo árbol que va a dar frutos en el futuro. Y sería inútil reaccionar a los frutos de un árbol que ha sido plantado en el pasado. Al contrario, al comer de ese fruto, pues seguirás creando más de esa realidad, porque estás reaccionando. Es por eso que tu reacción va a crear más de tu vida. Tu reacción inmediata es la que va a crear más de tu vida actual. Porque tu reacción inmediata lo que hace es emitir una frecuencia, la frecuencia de tu vida de siempre, de tu reacción más inmediata. Por ejemplo, imagínate que te multan. ¿Cuál sería tu reacción más inmediata? Maldecir, mandar a la mierda a todo el mundo, maldecir el país. ¿Y qué haría tu versión más elevada? Pues ni le importaría. ¿Por qué? Porque tendría para pagarlo tal vez. O es que tendría para pagarlo. Entonces, tienes que adoptar esos comportamientos de esa persona en la realidad, en tu realidad actual. Tú tienes que verte como esa persona que eres en 5 años. Y no tienes que reaccionar a los problemitas que suceden en tu realidad. Porque imagínate, la vida, mientras más tú te alejes
de tu yo actual y empieces a actuar como tu yo más elevado, la vida te enviará más problemas para que tú puedas reaccionar como tu yo anterior y puedas anclarte a esta vida y seguir creando más de esta vida. Entonces, lo que tú tienes que procurar es, en primer lugar, no simplemente cambiar el accionar, como lo hemos dicho al principio. Porque imagínate, hay personas que accionan demasiado y no tienen ningún resultado, porque lo hacen desde el diálogo interno, lo hacen desde el ser equivocado, porque al final los pensamientos son vibraciones. Tu pensamiento es una frecuencia. Es por eso que si tú te mantienes 24/7 pensando y prestándote atención a el momento presente de cuáles son los pensamientos de tu yo actual y cuáles son los pensamientos de tu yo del futuro, y ir reemplazándolos, porque se trata de colapsar el tiempo actuando como la persona que tú quieres ser en 5 años hoy en día, pero no simplemente actuando eso, sino uniendo los tiempos en el sentido de que tú tienes que empezar a cambiar tu diálogo interno, unir la frecuencia de tu antiguo yo con la frecuencia unir la frecuencia de tu antiguo yo con la frecuencia de tu yo superior, de tu yo nuevo, que estamos diciendo que la frecuencia son pensamientos. ¿A qué me refiero? A que colapsas la línea del tiempo por el simple hecho de que cuando tú estés haciendo una actividad, que cuando tú estés realizando algo que te genere un pensamiento dominante involuntario, como por ejemplo cuando emprendes, ¿no? Puede ser el pensamiento involuntario, inmediato, reactivo es, pues no lo voy a lograr, no voy a tener resultados, esto no va a funcionar. ¿Funcionará? Y tú automáticamente cambias el pensamiento por sí va a funcionar, lo voy a lograr. Porque como lo hemos dicho, las palabras tienen ese gran poder de cambiarnos nuestra vibración. Porque al final los pensamientos las palabras son los pensamientos hablados, y los pensamientos son la frecuencia que nosotros estamos emitiendo. Entonces, tú tienes la capacidad de dominar tu frecuencia, dominando tus pensamientos ante las situaciones, colapsando la línea del tiempo de tu antiguo yo que tiene pensamientos malos y la línea del tiempo de tu yo actual, colapsándolos y haciéndolos uno, intercambiando en el momento que se te presenta ese pensamiento, intercambiarlo simplemente por el que es. Y en el día, mientras más pensamientos tengas de tu yo actual, mientras más pensamientos tengas de tu yo anterior, si ganó tu yo anterior, pues eso es lo que estás creando. Pero si ganaron los pensamientos de tu yo futuro, de tu yo superior, pues lo que estás haciendo es hacerle ganar la batalla a él. Entonces no se trata simplemente de accionar, se trata de cambiar el patrón de pensamiento, se trata de cambiar el patrón mental y de intercambiar ese diálogo cuando tú quieras hablar de otra manera, o sea, de manera reactiva, con los pensamientos dominantes que nacen de tus creencias. Entonces, al tener el patrón, tú empiezas a accionar como tal, a ser como tal, a bajar a la realidad tus acciones, a vivir en tu realidad, verte tú en tu realidad, accionando tú en tu realidad como la persona que quieres ser de acá a 5 años. Esa persona efectivamente hace cosas distintas, tiene reacciones distintas. ¿Por qué? Porque no es reactivo. Entonces, cuando tú tengas, como lo habíamos dicho, ¿no? Empiezas a colapsar la línea del tiempo. Y mientras más te alejas de las reacciones, ahora empezamos a hablar de las reacciones que tú tienes de tu yo anterior y tu yo nuevo, pues mientras más te alejes de tu yo anterior, pues la vida te mandará más problemas para que tú puedas sucumbir y puedas caer y reaccionar como la versión antigua para que te mantengas en ella. Pero de eso se trata, que tú ya eres otra persona. Es por eso que cuando vas a tener algún inconveniente, piensas, te sientas y dices, ¿cómo quiero reaccionar? Porque tener una respuesta es muy distinto a reaccionar. Reaccionar es de manera inmediata, pero decidir cómo reaccionar es dar una respuesta.
y tú tienes que decidir cómo reaccionar, dar esa reacción premeditada, esa reacción que tiene un pensamiento en medio para volverse una respuesta y elegir cómo tú quieres reaccionar ante determinada situación. Porque tú puedes tener el patrón mental, pero no puedes tener la reacción. Tú puedes tener la reacción, pero no puedes tener el patrón mental. ¿A qué me refiero? A que en uno de los dos probablemente tú estés fallando. Y cuando tú verdaderamente te conviertas en esa persona que no reacciona porque entiende que lo que ve con sus ojos es el resultado de todo lo que ha pensado en el pasado, no tendría por qué tener sentido reaccionar a esto, porque al final es como una cinta, ¿no? Es una cinta que tú has puesto, digamos, hace un mes atrás y la cinta está terminando de reproducirse hasta el día de hoy. Y es lo último que estás viendo, pero si tú reaccionas, es como volver a poner la cinta. Igual de lo mismo, es como que si hubieras sembrado un árbol hace tiempo, ¿no? Y ha dado frutos, y esos frutos son lo que ves hoy en día. Los frutos son tu realidad de hoy en día. ¿Pero por qué? Por los pensamientos que tuviste el anterior mes. Por el patrón mental que tuviste el anterior mes. El patrón mental, claro que sí, arraigado con las reacciones. Porque ¿de qué se trata de todo esto? Se trata de que tú tienes que mantenerte siempre en tu frecuencia más elevada. Y la frecuencia más elevada atraerá cosas positivas a tu vida. Atraerá que todo te salga bien a tu vida, porque es una frecuencia elevada. Pero si tú tienes una frecuencia baja, atraerás todo lo negativo y todo lo que se relacione a eso. Pues que nada te salga. Y para tú tener una frecuencia elevada, pues cuando tú reaccionas, digamos, a una situación negativa, tu frecuencia automáticamente una emoción negativa y ya perdiste. ¿Por qué? Porque estás reaccionando. Es por eso que cuando nosotros escuchamos a Jesús, Jesús nos dice que Él es el camino hacia Dios, hacia el Padre. ¿Y a qué se refería? Pues se refería que tenemos que adoptar sus creencias, tenemos que adoptar su manera de vivir. ¿Por qué? Como por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Dale la otra mejilla cuando la persona te dé una cachetada. ¿A qué se refería? A que si tú reaccionas a esa determinada situación y empiezas a pelearte y le das otra cachetada, pues emites la frecuencia de odio. Saliste de la buena vibración. Saliste de la vibración que te va a hacer crear cosas positivas en tu vida, de la que va a hacer de que ese negocio funcione, de la que va a hacer de lo que tanto... ¡pum! Entonces, cuando tú estás teniendo ese pensamiento, cuando estás accionando para ese negocio, ¿qué es lo que pasa? No lo voy a lograr. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estás emitiendo? ¿Dónde está tu enfoque? Tu enfoque está en lo que no quieres que pase. Por ende, ¿dónde está tu vibración? Es como en el ejemplo de la chica. La chica le dices algo feo. ¿Y dónde está su vibración? La hace sentir mal. Y de la misma manera, ¿tu vibración dónde va a estar? Va a estar por los suelos. Entonces tienes que empezar a hablarte que sí, lo vas a tener. Y todo esto lo tienes que anclar principalmente a esta creencia que todos tenemos que tenerla, porque no es ni hasta una creencia, es lo que verdaderamente somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos han dicho que somos algo que en realidad ni siquiera somos. Y nos han hecho olvidar lo que somos verdaderamente. ¿Qué es lo que somos verdaderamente? Lo que somos verdaderamente es que somos hijos del creador de todo este mundo. Y nos ha dotado hasta con sus mismas facultades. Por ende, tú, al ser hijo de Dios, al ser parte de Dios, al formar parte de todo este universo, tú tienes esa capacidad creadora, porque te ha hecho a imagen y semejanza, y eso no quiere decir que es igual a nosotros, eso quiere decir que nosotros somos igual a Él, y que tenemos la misma capacidad creadora dentro de nosotros. Y al ser nosotros hijos, por ende, el universo conspirará a nuestro favor. Tarde o temprano, cuando nosotros estemos preparados, Dios nos lo dará, porque es como un padre que efectivamente, si tú toda la vida has sido un buen hijo y toda la vida sales, haces caso, pones tu ropa, te lavas los dientes, tu padre, papá, quiero ir a jugar con mis amigos. Ve, hijo. ¿Por qué tendría que negártelo si eres un buen hijo? Y de la misma manera con tu padre. Pero para ello, para que tú seas un buen hijo con Dios, tienes que tener los pensamientos correctos que te mantengan en la frecuencia correcta. Es por eso que lo único que evidentemente te va a hacer lograr cosas mejores a lo largo del tiempo es que tú empieces
a tener una frecuencia elevada. Y para tener una frecuencia elevada no tienes que reaccionar. Y para tener una frecuencia elevada no tienes que tener pensamientos negativos. Y para tener una frecuencia elevada tienes que enfocarte cuando existe una situación que no te guste a que te gusta. Porque al final, imagínate, tú te estás enfocando en lo que quieres que pase o en lo que no. Te enfocas en el diálogo que te beneficia o en el diálogo que te hace sentir una mierda. ¿En qué te estás enfocando? ¿Qué te hace sentir ese enfoque? ¿Te hace sentir una mierda o te hace sentir mejor? ¿Te hace sentir la mejor persona? Entonces de eso se trata, de que cuando tú te encuentras en la frecuencia del amor, cuando tú te encuentras en Dios, donde no existe el miedo y la duda, porque al final Dios es una frecuencia, Dios es un estado de conciencia. El reino de los cielos es un estado de conciencia. Disculpen, el estado de conciencia es el reino de los cielos. Dios eres tú mismo, porque al final dime, eres parte de Él. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que al ser parte de Él vas a tener las mismas capacidades. Esto no quiere decir que tú te jactes y vas a empezar a hacer lo que tú quieres, no. Esto quiere decir que tienes que jactarlo a Él. Esto quiere decir que tú tienes que empezar a seguir el plan divino de Él. ¿Y sabes cuál es el plan divino de Él? El plan divino es lo que tú quieres para ti. Dios quiere para ti lo que tú quieres para ti. Dios te quiere dar lo que tú quieres tener. Eso es lo que no entendemos. Que podríamos llamar a Dios a esa identidad que tanto amas tú ser. Porque Dios es el mismo que se quiere experimentar a través de ti viviendo esta vida. Y para que tú experimentes vivir esta vida de manera positiva, tienes que hacer algo que amas. Y hacer lo que amas es estar en Dios. Porque Dios es amor. Entonces deja de reaccionar y de tener esas vibraciones de mierda que no te están llevando a ningún lado. Porque efectivamente, como existe el cielo, existe el infierno. Y es la vergüenza, es la culpa, es el dolor, es el resentimiento. Tú sabes en dónde puedes colocarte, tú sabes qué es lo mejor para ti. Entonces, ponte la mano al pecho y hazlo. Empieza a hacer esto contigo mismo. Empieza a cambiar tu patrón mental, empieza a cambiar tus reacciones. No seas reactivo, premedita tus reacciones, premedita tus pensamientos. Y lo último, cuando tú tengas un pensamiento negativo de queja y de verdad te quieras quejar porque de verdad en tu realidad te está pasando algo, ¿qué es lo que hemos dicho? No reacciones a tu realidad. Entonces, ¿qué haces? Cambias tu diálogo mental, por más que te duela, por más que quieras quejarte. Me gusta, me siento espectacular. ¿Y qué es lo que pasa? A tu mente le estás indicando que eso es bueno, le estás indicando que eso le gusta. Por más que no le guste, tú se lo estás diciendo. Por ende, relacionará lo negativo, a lo positivo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que al final te vas a volver adicto a lo que a lo que a todo el mundo no le gusta, a la incomodidad. Entonces, de esta manera, cuando tú empiezas a enfocarte en lo positivo, creas un patrón mental donde eso es ir camino hacia el éxito, porque hasta existe un libro, ¿no? Que justamente lo escribió Napoleón Hill. Actitud mental positiva. Hasta el momento, ¿para qué decirles? Yo no lo he leído, pero simplemente el nombre hace entender de que este pensamiento es el que justamente estamos explicando aquí. Chicos, invitarles al grupo de WhatsApp para que puedan unirse, para que puedan tener un grupo donde puedan conversar, dar sus preguntas y tener una comunidad más para poder ser amigos y para poder solucionar problemas. Porque recuerden que todos somos iguales. Al final todos estamos en un proceso para poder apoyarnos. Y recuerden, no se olviden de dejarme like, suscribirse y un comentario. Hasta luego, cuídense mucho.